vislumbrado lo que voy a decir yo hoy, pero no se ha dicho en voz alta, como lo voy a decir yo hoy. Y esto es muy importante, que ya se diga en voz alta y que todo el mundo lo sepa, porque también es importante para la historia de la humanidad. Ya lo verán ustedes, ¿no? Bueno, entonces para empezar, lo primero que quiero es agradecer a la sucesión de maestros espirituales que hacen posible que tengamos este conocimiento, y sobre todo a mi maestro el Pentar Silachariadev, que pues me sacó a mí de la más crasa ignorancia material y me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento, y sobre todo que me conmovió con la grandeza de su corazón. Aquí luego hablamos mucho de conocimiento y de ojos cerrados, pero no hablamos de corazones duros como el mío, y de la capacidad que tiene el maestro espiritual de ablandar estos corazones de piedra como el mío. Entonces, hoy voy a mencionar eso, y, y pues vamos a hacer la invocación al Señor Supremo para que nos inspire en esta clase tan delicada. Y pues los que quieran repetir desde sus casas: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esta clase, pues la verdad que va a dar lugar después a hacer una presentación más completa. Me gustaría tenerla llena de música, de mantras, ¿no? Porque es un tema muy delicado el que se trata aquí, pero al llenarlo de música y de mantras, pues creo que quedaría muy bien. Sí traigo algo de mantras, a ver si nos da tiempo de verlos. También voy a platicarles un cuento infantil. Fíjense, con un tema delicadísimo, y yo hablando de cuentos infantiles, pero vamos a ver cómo en la historia de la humanidad ya esto ya se sabía de alguna manera, o era un tema secreto, pero se contaba con cuentos infantiles, ¿no? Entonces, también vamos a tener todo. Es una clase muy variadita. Los versos que hoy nos corresponden, pues quiero pasar por ellos de una manera lo más rápidamente posible, aunque la clase se va a relacionar con los versos de alguna manera, verán ustedes. Entonces, no sé si alguien quiera leer estos primeros dos versos, por favor. Yo, A ver, te escuchamos. verso 13, traducción. La modalidad material de la pasión agitó el tema sutil de la creación, en el cual el Señor tenía fija su atención, y de esa manera la forma sutil de la creación brotó de su abdomen. Verso 14. Brotando así, esta forma total de la actividad fruitiva de las entidades vivientes adoptó la forma de un capullo de una flor de loto generada de la personalidad de Vishnu, y por su voluntad suprema lo iluminó todo, tal como el sol, y secó las vastas aguas de la devastación. Muchas gracias, Silvas. Entonces, aquí lo interesante a destacar, y que es muy bonito de esta ciencia espiritual, ¿no? Como estamos en una organización fractal holográfica, pues todo se va repitiendo hacia adentro y hacia afuera. Si yo les dijera que un virus tiene una forma sutil o una bacteria, sería algo increíble, ¿no? Pero claro que tienen cuerpos sutiles las bacterias y los virus. Entonces, todo el universo necesita primero un cuerpo sutil. Entonces, aquí fíjense, eso es algo que yo no sabía y que me dejó muy impresionado. Lo primero que se manifiesta es el cuerpo sutil del universo, y después se manifiesta el cuerpo burdo de este universo, que son cuerpos derivados a partir de la suprema personalidad de Dios. Pero esto es algo muy, muy hermoso y muy, muy impresionante, ¿no? Vamos a ir con los siguientes versos. El siguiente verso, a ver quién lo quiere leer. Yo. A ver, te escuchamos. Gracias. Shri Vishnu, en la forma de superalma, entró personalmente en esa flor del loto universal, y cuando fue así impregnada de todas las modalidades de la naturaleza material, se generó la personalidad de la sabiduría védica, a quien llamamos el nacido por sí solo. ¿Bien puedes leer el significado, Lu? Ok, claro, significado.
Esta flor de loto es la forma universal Virat, la gigantesca forma del Señor que hay en el mundo material. En el momento de la disolución, queda amalgamada en la personalidad de Dios, Vishnu, en su abdomen, y en el momento de la creación se manifiesta. Esto se debe a Garbhodakashari Vishnu, que entra en cada uno de los universos. Con esta descripción nos hemos formado el concepto de tres cosas: la forma densa Virat, la sutil Hirayan Garbha y la fuerza material creativa, Brahma. Sí, muchas gracias, Lu. Entonces, fíjense lo que yo les estaba comentando, ¿no? Que tenemos estos tres conceptos: una forma densa del universo, una sutil. La sutil es tan importante que tiene un nombre propio, Hiranyagarbha, que quiere decir matriz dorada. Hiranya es oro, ¿no? Que me corrija Sirvas. Y Garba quiere decir matriz o huevo. Entonces, este huevo cósmico, esta Hiranyagarba, es tratada casi por todas las culturas del planeta. Casi hay culturas aborígenes, etcétera. Durante miles de años en la humanidad se ha hablado de este huevo primigenio de donde salió el universo. Entonces, fíjese cómo el Bhagavatán es como la base de la cultura de muchísimos pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, y después el creador o el arquitecto, que es Brahma, ¿no? Eso ya lo sabemos nosotros. Entonces, a ver, alguien que quiera leer estos dos versos y el significado, por favor. Yo, por favor, gracias. Dice, Brahma, que nació de la flor de loto, no pudo ver el mundo, aunque estaba situado en el verticilo. Por lo tanto, dio vueltas alrededor de todo el espacio y mientras movía sus ojos en todas las direcciones, obtuvo 4 cabezas en función de las 4 direcciones. Brahma, situado en ese loto, no podía entender perfectamente la creación, ni el loto, ni a sí mismo. Al final del milenio, el aire de la devastación comenzó a mover el agua y el loto en grandes olas circulares. El significado, Lakshan. Brahma estaba perplejo en relación con su creación, el loto y el mundo, aunque trató de entender todo ello durante un milenio, lo cual se encuentra más allá de todo cálculo en el sistema de los años solares de los seres humanos. Por consiguiente, nadie puede conocer el misterio de la creación y la manifestación cósmica simplemente mediante la especulación mental. El ser humano tiene una capacidad tan limitada que, sin la ayuda del Supremo, difícilmente puede entender el misterio de la voluntad del Señor en términos de la creación, permanencia y destrucción. Muy bien. ¿Alguien podría decir que después de este significado de Srila Prabhupada, pues ya apaguemos el Zoom, cancelemos estas clases de Bhagavatán y ya vámonos, ¿no? A la fiesta material, ¿no? Porque, pues si Brahma, que tiene una conciencia miles de veces, millones de veces de la nuestra, no entendía el universo, ¿no? Y nosotros estamos tratando de entenderlo. Pues nos podría decir alguien, hoy estás perdiendo el tiempo, ¿no? Aquí lo interesante es que Brahma no se entendía ni a sí mismo, ¿no? O sea, ni la creación. Entonces es un proceso que eso es ahorita ya voy a empezar a hilarlo con el tema que me interesa, que se llama hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Estas clases también han sido muy hacia afuera, ¿no? Y nunca hemos tenido cuestiones hacia adentro, o yo sí he mencionado varias veces en versos porciones psicológicas de estos versos, pero es muy importante hacer este movimiento hacia adentro y hacia afuera. Entonces, nunca vamos a tratar de entenderla, nunca vamos a poder entender la creación totalmente, ni vamos a poder entendernos a nosotros totalmente. Nosotros somos tan vastos como la creación, ¿no? Pero sí hay que hacer este movimiento de conocimiento, cómo funciona el universo, cómo funciono yo, cómo funciona el universo, cómo estoy funcionando yo. ¿Qué está pasando en el universo? ¿Qué está pasando conmigo? Hay que estar haciendo este movimiento. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente verso. Entonces, a ver, ¿quién quiere leer este verso? Yo lo quiero leer. Te escuchamos. Verso 18, traducción. Brahma en su ignorancia reflexionó. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy situado encima de esta flor de loto? ¿De dónde ha brotado? Debe haber algo hacia abajo,
y aquello de donde ha crecido el loto debe encontrarse dentro del agua. Significado. El tema de las especulaciones de Brahma al comienzo, en lo referente a la creación de la manifestación cósmica, es aún un tema de estudio para los especuladores mentales. El hombre más inteligente de todos es aquel que trata de encontrar la causa de su existencia personal y de toda la creación cósmica, y así trata de encontrar la causa suprema. Si su intento se ejecuta apropiadamente con penitencias y perseverancia, es seguro que lo coronará al éxito. Muchas gracias. Entonces, aquí está, ¿no? Brahma, el primer movimiento de Brahma fue hacia abajo. Yo, bueno, no quiero echar a perder los siguientes versos que vienen, pero Brahma lo que hizo es, voy a encontrar la raíz de todo esto. Yo voy a encontrar la raíz de todo esto y empezó a bajar y bajar y bajar, pero la raíz es Dios. Entonces Brahma de repente dijo, híjole, no le voy a encontrar el fondo a esto, porque el fondo era el abdomen de Dios, de donde estaban haciendo la flor. Y después de cansarse de ir hacia abajo, mejor se fue hacia arriba y se entregó a Dios en una meditación. Una meditación que dice Prabhupada que dura tanto que es prácticamente inconcebible para nosotros, ¿no? Entonces, Brahma aquí está en su noche oscura del alma. Está en su noche oscura del alma y para que estaba todo esto oscuro, no había creación, no había nada. Está perplejo Brahma, nos lo acaba de decir el verso anterior. Entonces, imagínense si Brahma tiene su momento de perplejidad y de oscuridad, pues nosotros también vivimos a nuestra manera esta perplejidad y esta oscuridad. Y esta perplejidad y esta oscuridad se disipan cuando se logra la conexión con el Supremo. Ahí en ese momento ya todas las dudas se desvanecen. Pero lograr una conexión con el Supremo no es fácil. Si Brahma, que está millones de veces arriba de nosotros en conciencia, tardó tanto tiempo en hacer la conexión con Krishna, y una vez que vio a Krishna, todo se le disipó a Brahma, ¿no? Y entró en un éxtasis impresionante. Entonces nosotros igual, ¿no? Cuando logremos esta conexión, pues vendrá este momento de disipación de todas nuestras dudas y problemas. Pero como les comento yo, hay que pasar antes por la noche oscura y hay que pagar el precio de lograr esta conexión maravillosa, ¿no? Entonces, aquí están las etapas del desarrollo espiritual y también está el verso 7:19. En esta plática, el verso 7:19 va a ser una especie de isla donde vamos a partir como si fuéramos un crucero, una serie de turistas que salimos de un lugar y en la noche tenemos que regresar a dormir a nuestro hotel, ¿no? Entonces, nuestro hotel, nuestro lugar de residencia es el verso 7:19. Y este verso 7:19, vamos a ver lo que dice. Dice, Baunam, Yanamam, Ante, Yanavan Mam Prapadyate, Vasudeva Sarvam Iti, Samahatma Sudurlava, ¿no? Entonces dice, después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así es muy difícil de encontrar. Yo aquí les hago la primera reflexión. Si yo fuera amigo de Carlos Slim y yo quiero hacer un negocio y voy a ver a mi amigo Carlos Slim y le digo, oye, quiero hacer un negocio, mira, está así mi idea, tú que eres el rey de los negocios, Slim, ¿qué consejo me das? E imagínense que Slim me dice, bueno, está bien tu negocio, pero se necesita mucho dinero para hacerlo. Eso me diría Slim. Se necesita, ya, y me corre de su casa. Se necesita mucho dinero para hacer negocio. ¿Qué significa que Slim diga que se necesita mucho dinero? Imagínense que yo salgo de ahí, lo veo a mis cuates de la colonia y les digo, bueno, voy a hacer el negocio. Slim me dijo que se necesitaba mucho dinero, pero yo creo que con estos 20,000 pesos que yo tengo la voy a hacer. ¿Tú crees? O sea, en palabras de Slim, ¿qué significa que Slim te diga que se necesita mucho dinero? Yo creo que se necesita muchísimo dinero, porque si Slim habla de mucho dinero, aguas. Entonces aquí es lo mismo. ¿Qué significa en palabras de Dios muchos nacimientos y muertes? ¿Qué significa? Algo inimaginable. Algo inimaginable. Si Krishna, aquí Krishna está siendo muy político y está siendo muy amable, como es Krishna, infinitamente amable. Entonces lo dice como muchos nacimientos y muertes. Pero si Krishna habla de muchos, ustedes nada más pónganle este número, por el amor de Dios. Y luego si al final dice
un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Krishna, no hay nada difícil para Krishna. Y si Krishna está diciendo que es muy difícil de encontrar, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pues aquí llegamos a otra parte muy importante. Y fíjense lo que dice. Después de muchos nacimientos, cultivando conocimiento, al final, lo que yo les he dicho muchas veces en estas pláticas, la entrega es lo básico. Después del conocimiento viene la entrega, ¿no? Y ahí es donde el alma se hace muy grande. Pero el conocimiento nada más es un medio para entregarse a Krishna. Entonces, aquí viene una parte muy importante de esta conferencia, y es que nos demos cuenta que lo que estamos buscando en este proceso, yo lo voy a comparar mucho con escalar el Everest. Escalar el Everest, ¿no? Nos han dicho que hay gente que puede lograr todo este proceso de conciencia de Krishna en una vida. Sí, yo estoy de acuerdo que se puede lograr una vida, pero no es lo usual. Absolutamente no es lo usual. Y yo lo veo mucho en la gente que escala el Everest. Nadie ha conquistado, prácticamente nadie ha conquistado el Everest en su primer intento de hacerlo. Es muy difícil que pase eso. Normalmente el Everest se conquista después de muchos intentos y de la experiencia que trae esos intentos, o sea, estos intentos fallidos. En ese sentido, la escalada del Everest es muy valioso todos los intentos fallidos anteriores, ¿no? Porque ahí las gentes que escalan el Everest ven qué les faltó, qué errores cometieron, qué pasó. Entonces se van preparando cada vez mejor para escalar el Everest. Ahora, si escalar el Everest es complicado, hacer una conexión con Dios, con el universo mismo en el que estamos inmersos, pues no creo que sea trivial o que sea más. Yo creo que es mucho más fácil escalar el Everest que lograr esta conexión con el todo, ¿no? Entonces, pues esto va a tardar en ¿cómo se llama? En lograrse. Y va a haber muchos intentos fallidos antes de poderlo lograr. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo, por ejemplo, un mensaje que siempre me llega de la otra dimensión es que tenga paciencia. Siempre me están mandando ese mensaje. Mi esposa ya se dio cuenta después de 40 años de convivir conmigo. Yo entro a una gasolinera y en ese momento se para la fila de la gasolinera y empiezan a hacer el corte en la gasolinera y me hacen esperar 10 minutos. Y mi esposa dice, es que fila donde tú entres se detiene todo. Y yo le he dicho, no, es que me están diciendo que tenga paciencia. Si me meto al súper, también, en ese momento comienza el corte de la caja. Y ya es tan obvio de tantos años, ¿no? Que me están diciendo, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia. Las cosas son un poquito, tienen un proceso, no te trates de saltar el proceso, vete con calma. Entonces, a mí siempre me llega ese mensaje de paciencia de la dimensión superior, ¿no? Y pues esto me ha ido como preparando para decir, bueno, creo que lo que estoy intentando es un poquito más complicado de lo que yo creo, ¿no? Y me ha llevado contra, digamos, mi naturaleza. Yo soy muy pasional y muy impaciente a desarrollar paciencia. Hay gente que ya me conoce, por ejemplo, de últimas y me dice, es que es impresionante lo paciente que eres, ¿no? Con mi hijo y todo. Y yo les digo, si supieras lo impaciente que era, no puede ser. Tú se ve que eres una gente hiperpaciente, es impresionante tu paciencia. No, esto me lo han cultivado a martillazos, ¿no? Por lo mismo, porque me han dicho, sabes que estás en un proceso que tarda, ¿no? Entonces, ahorita me gustaría ver las etapas del desarrollo espiritual. No sé quién quiera leer este párrafo, por favor, que es muy importante. Yo lo puedo leer. A ver, te escuchamos. Gracias. Al comienzo uno debe tener fe, Shraddha, y un deseo preliminar por la trascendencia del ser. Eso conduce a la etapa de tratar de asociarse con devotos, las personas que están elevadas espiritualmente, Sadhu Sangha. Luego se es iniciado por un maestro espiritual genuino y bajo su protección, el devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional y sus prácticas. Bhajana Kriva. Mediante la guía del gurú, uno se libera del apego material y los hábitos indeseables, anartha
Viti. Logra estabilidad mental y firmeza en el proceso, Nishta. Y tiene gusto, Ruchi, por oír hablar sobre Krishna, sobre sí Krishna. Ese gusto conduce más adelante al apego a Sakti por el estado de conciencia de Krishna, que madura hasta volverse Bhava, o la etapa preliminar de amor trascendental por Dios. Finalmente surge Prema, el verdadero amor puro por Dios, la etapa más elevada y perfecta de la vida. Gracias, Lu. Y Gracias. fíjate que es muy sintomático que tú hayas leído esto, Lu, porque yo he estado pensando mucho en ti. Digo, aunque estamos separados a la distancia, pero yo he pensado mucho en ti al hacer esta conferencia, porque yo que hubiera pagado por oír esta conferencia antes de iniciarme, o cuando empezaba yo el proceso de conciencia de Krishna. Esto hubiera sido oro molido para mí. ¿Por qué? Porque yo no tenía este conocimiento de que estos son etapas. Entonces aquí es muy interesante porque nos están diciendo, si quieres subir el Everest, la punta del Everest se llama Prema, de la montaña que queremos escalar. Y la primera estación, ya ven que las montañas estas tienen pequeñas estaciones donde vas descansando y donde vas llegando y te dicen, está usted ya a 1000 metros de altura, está usted a 2000, a 3000, así va subiendo. Entonces, aquí están las etapas, ¿no? Entonces, es muy importante y es muy importante los peligros de cada etapa. Eso es importantísimo. Cuando en el Everest ya empieza a subir a más de 4000, 5000 metros, pues aguas, porque ahí viene el mal de montaña. Aquí voy a hablar mucho del mal de montaña y lo vamos a comparar. Hay un mal de la espiritualidad, ¿verán? Ese es el centro de esta conferencia. Entonces, si tú no te preparas bien y quieres subir la montaña a lo loco o no lo haces de una manera muy profesional y muy cuidada, pues arriba te da mal de montaña y el mal de montaña empieza a alucinar. Y entonces empieza a decir, no, yo no necesito estos tanques para subir, yo voy a subir a pulmón, yo soy Superman. Y te acabas muriendo. El Everest está lleno de cadáveres. Por un cuate que llega a la cima, hay cientos de gentes que abortaron las expediciones o miles de gentes que abortaron las expediciones y hay cientos de cadáveres. Y el camino espiritual, ya empiezo los mensajes fuertes, está lleno de miles y miles de personas que lo han abortado. Lo lógico, lo más usual en el camino espiritual es abortar, o sea, salirse del camino espiritual. Y está lleno de cadáveres, de gente que prácticamente se volvió loca cultivando el camino espiritual. Y esto no nada más es en nuestra escuela, es a lo largo de toda la historia de la humanidad, del catolicismo, de todas las tradiciones, porque es un subproducto del proceso. Esa es la hipótesis que yo ahorita les voy a manejar y que voy a dar conocimiento para que se sepa esto, ¿no? Entonces, esta subida de este Everest pues empieza con tener fe, Shraddha, ¿no? Pero pues si uno lee un poquito en esto tarda vidas. O sea, hay vidas donde te vas acercando poco a poco y hay trascendencia y pero no, yo no tengo fe en esto y lo dejas. Luego en la siguiente reencarnación, como que yo me acuerdo un poquito de esto, a ver, voy a leer un librito. Sí, qué interesante. No, pero dice mi tío que no, que estas son puras cuentos. Se perdió esa reencarnación. Viene la siguiente reencarnación. Sí, creo que yo sé un poquito de esto. A ver, voy a leer otro librito. Entonces todo esto es lento. Tardas vidas y vidas en desarrollar una especie de fe. Es como alguien que empezara a ver el Everest y subiera un poquito y dijera, no, esta montaña está muy grande o no me interesa y se baja, etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente etapa, que es ya más en serio, es juntarte con los que ya andan pensando en el escalar el Everest y que sean tus cuates. Esto es importantísimo, se llama Sadhu Sangha y es lo que estamos haciendo nosotros todos los días a las 8 de la mañana. Y esto te da fuerza y esto te da muchas cosas importantes para esto. Si alguien dice que yo no me voy a juntar con los que suben el Everest, yo voy a subir por el otro lado de atrás con mis cuates, pues es para reírse de esa persona. Y ya sabemos qué le va a pasar. Viene la muerte segura y la expedición no va a ser exitosa. Tú te tienes que subir, tienes que juntarte, perdón, con la gente que está pensando escalar el Everest, que estudia cómo escalar el Everest y que trae Sherpas, o sea, maestros espirituales que ya han escalado el Everest. Aquí nuestros maestros espirituales son los Sherpas, los que nos guían cómo escalarlo.
y nosotros somos las personas que traemos las ganas de escalar el Everest, ¿no? Entonces, lo siguiente es la iniciación, ¿no? La iniciación, o sea, te tienes que vincular con el Sherpa, ¿no? Si yo nada más voy y escucho lo que dice el Sherpa y veo que es una persona muy sana, una persona muy fuerte y me cuenta cómo escaló el Everest, todo perfecto. Pero si no me vinculo con él, si no le digo, quiero subir con usted en la siguiente expedición, pues todo va a quedar en eso. Yo cuando llegué a la conciencia de Krishna llegué con otros 3 amigos. Yo llevé a 2 amigos y ahí conocimos a otro amigo. Entonces nosotros éramos 4 personas arrancando en la conciencia de Krishna. Y el único que se ha iniciado de esas 4 personas después de años fui yo. Yo tardé 5 años para iniciarme, ¿no? Para este Vayana Kriya, para esta iniciación, ¿no? Y mis amigos nunca se iniciaron porque no tenían tanta determinación como yo para hacerlo. Y siguen, pues a veces cantan rondas, a veces no cantan rondas, a veces uno ya come pollo y huevo y el otro, y se echan de repente sus chupes y se asocian bastante con mujeres, algunos de ellos les gusta. Entonces, están en la conciencia de Krishna así entre azul y buenas noches, ¿no? Y yo digo que esto no es malo, lo hemos hablado mucho entre nosotros como grupo de amigos. Ellos conocen muy bien todo el conocimiento y son muy inteligentes. Y ellos han dicho que mejor no entrarle si no le vas a entrar en serio y conocen los riesgos de los que yo voy a hablar hoy. Hay riesgos. De hecho, los maestros espirituales han dicho que el camino espiritual es tan riesgoso como caminar en una navaja súper afilada. Y lo han dicho los de todas las tradiciones. Entonces, vamos a ver por qué es tan riesgoso el camino espiritual. Todos mis amigos lo que me han dicho es, yo ahorita no me quiero iniciar porque pues no me siento capaz y hay muchos riesgos, ¿no? Para tomar la iniciación, entonces mejor me la llevo con calma, dicen. Y yo creo que han hecho lo correcto. Ahorita más adelante voy a decir por qué creo que han hecho lo correcto. Entonces viene ahora Anarta Nibriti, el gran Anarta Nibriti, el indescriptible Anarta Nibriti. Anarta Nibriti es un desierto grande, es un desierto peligrosísimo y es un desierto vasto que a veces parece no tener fin, ¿no? Anarta Nibriti es lo que se conoce como la oscura noche del alma. Ahorita vamos a ver por medio de la Wikipedia que la oscura noche del alma es un concepto que no solo ha manejado el catolicismo y algunas otras escuelas espirituales, sino que ha sido a lo largo y ancho de toda la historia de la humanidad se ha hablado de esta etapa de la oscura noche del alma. Entonces, aquí también voy a empezar yo a hablar de mi propia vida. Yo era un buscador bastante insaciable de la espiritualidad y leía muchos libros, me gustaba mucho el taoísmo, etcétera. Y después me di cuenta por leer tantos libros que me tenía que meter a alguna escuela espiritual. Entonces estaba coqueteando meterme con los Kriya Yogis de Yogananda. Ahí yo ya había leído todo lo que ellos exigían antes de iniciarse y ya andaba pensando en iniciarme ahí con los Kriya Yogis. Pero después conocí la Bhagavad Gita y me volví loco por este proceso de Prabhupada. Yo me di cuenta que Prabhupada tenía y estaba exponiendo el conocimiento más grande de todos. Después de leer cientos de libros me di cuenta de eso. Entonces, pues me metí a este proceso y la verdad es que al principio yo tuve unos vislumbres increíbles. O sea, yo fui un bhakta muy afortunado. Yo tuve varios sueños con Prabhupada. Yo tuve varios sueños con Krishna, ¿no? A lo mejor son imaginaciones mías, pero yo veía a Krishna en mis sueños. Y sobre todo lo que más me impresionó fue soñar con Prabhupada. Y yo cometí una, pues, hasta cierto punto blasfemia, ¿no? Que creo que no es una blasfemia, pero puede sonar como blasfemia. Yo tuve sueños con Krishna y luego tuve sueños con Prabhupada. Y el día que soñé con Prabhupada, uno de los días que soñé con Prabhupada, me paré muy exaltado en la madrugada y le dije a Krishna, la perfección de los ojos, Krishna, es ver al devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios. No le dije, Krishna, la perfección de los ojos es verte a ti. No, le dije, la perfección de los ojos es ver al devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios. Eso fue la conclusión después de tener ese sueño con Prabhupada. Es indescriptible ver a Prabhupada en un sueño.
Y lo que yo sentí no lo puedo describir. Ojalá lo pudiera describir. Y me imagino qué es lo que sintió mi maestro espiritual cuando vio a Prabhupada en persona, ¿no? Aunque mucha gente vio a Prabhupada y no se dio cuenta. Pero yo tuve esta visión de Prabhupada y dije, es impresionante ver a un devoto puro. Es algo impactante tener un devoto puro cerca, en sueños o en realidad o lo que sea. Entonces, eso dije yo después de mi sueño. Entonces, dado estas experiencias tan impresionantes que había tenido yo como Bhakta, luego me empezó a llegar un montón de dinero cuando empecé a entrar al templo, mis negocios iban viento en popa, empecé a tener mucha disfrute de los sentidos, todo me sabía muy rico. Tener relaciones sexuales con mi esposa era algo sublime. Entonces yo estaba extasiado, dije, no, de aquí soy, de aquí no me muevo, ya la hice, ¿no? Entonces la verdad es que yo personalmente dije, pues, ¿no? Si así me está yendo de Bhakta, cuando yo me inicie, pues va a bajar Krishna a hablar inmediatamente conmigo. O sea, yo la primera realización después de iniciarme al día siguiente es la bajada de Krishna para hablar con Adideva y concertar asuntos importantes del universo, ¿no? Entonces me inicié y oh sorpresa, comenzó una etapa terrible para mí. Comenzó la oscura noche del alma, pero aparte muy tajantemente comenzó. Al día siguiente que me inicié, yo me agarraba la cabeza y decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué? Al poco tiempo me fui a la India. A los 2, 3 meses ya anduve en Vrindavan. Y deambulando por Vrindavan yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, entonces yo tuve que investigar, ¿no? Yo soy muy de investigar. Entonces me puse a investigar qué me estaba pasando y me di cuenta que lo que me estaba pasando era Anarta Nivriti. Entonces, un mapeo que se puede hacer es que yo en otras reencarnaciones había sido un aspirante muy bueno, o sea que yo había coqueteado, pero nunca me había iniciado. Entonces había dejado Anarta Nivriti bastante pendiente, ¿no? Entonces, mientras, como que es muy interesante porque en la etapa que te quedaste, ¿no? O sea, las materias que ya pasaste, entras y las pasas muy fácilmente y con mucho placer. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, si yo estudié hasta secundaria, ¿no? Y de repente pierdo un poco la memoria, o sea, muero, reencarno, y luego me empiezan a volver a poner en la escuela, pues me voy a aventar la preprimaria, la primaria y todo muy fácil. Pero cuando termine la secundaria y entre la prepa, y voy a tener un problema porque no conozco eso, o sea, voy a entrar en donde no conozco. Entonces se ve que la parte que yo traía pendiente era Narta Nibriti. O sea, no me había iniciado y no había comenzado. Entonces fue muy tajante lo que me pasó, ¿no? Entonces yo empecé a sentirme en un desierto y de repente hasta llegué a pensar, ¿no habrá una ceremonia para desiniciarse, para quitarme la iniciación? Yo era un bhakta tan feliz, yo todo iba tan bien en todo esto y de repente me inicio y estoy sintiendo esta, pues hágase cuenta que estaba en un desierto, no le agarraba gusto a lo espiritual, no podía cantar la yapa. Yo la verdad es que seguí cantando la yapa porque soy una persona sumamente necia y determinada, pero era casi imposible cantar la yapa, casi imposible. ¿Qué me está pasando? Bueno, una cosa terrible lo que me pasó, ¿no? Ahorita esta plática trata sobre eso. Entonces, vamos a ver aquí lo de la oscura noche del alma. A ver, creo que no me va a dejar entrar. Bueno. A ver, ¿sí se sigue viendo la diapositiva? Sí. Sí. Bueno, entonces, bueno, no voy a poder entrar aquí a la Wikipedia. No sé si tú, a ver, Alaxia, si puedes entrar a la Wikipedia donde dice Oscura Noche del Alma, por favor. Y ahorita regresamos a eso. A ver. Entonces, aquí en los versos que nos tocaron, como siempre, yo voy a hacer el análisis del significado interno psicológico. Yo creo que la especialidad mía, en lo que me he ido especializando, es mucho en psicología de la espiritualidad. Yo desde antes de entrar a lo espiritual, pues tuve muchas terapias, tanto personales como familiares. Yo fui con mis hermanos a terapia familiar y fui varias veces a terapia individual. Y fui una persona que siempre me quería salvar, recuperar a mí mismo y que me hice muy aficionado al psicoanálisis
Y en una etapa yo andaba psicoanalizando a todo mundo gratis. Y se corrió la voz de que yo psicoanalizaba gratis. Entonces, pues, sí me llegaron bastantes pacientes porque, pues, regaladas hasta patadas, ¿no? Dicen por ahí. A ver, ¿Sí se ve? ahí está, sí. ¿Eso es lo que quieres? Sí, Alex. Entonces, si puedes leer la parte de hasta arriba, por favor, Ok. la definición. Noche oscura del alma es una metáfora utilizada para describir una fase en la vida espiritual de una persona marcada por un sentido de soledad y desolación. Se hace referencia en tradiciones espirituales de todo el mundo, pero en particular en el cristianismo. Sí, aquí está el poema de San Juan de la Cruz, que yo quería que escucháramos la música. No nos va a dar tiempo de escuchar la música, pero quiero que te bajes un poquito más, Alaksha, y que me leas aquí la parte donde, aquí, aunque esta crisis es normalmente provisional, puedes Aunque leer esa esta, parte. aunque esta crisis es normalmente provisional por naturaleza, también puede durar periodos largos. La noche oscura de San Pablo de la Cruz en el siglo XVIII duró 45 años, de la cual se recuperó. Teresa de Calcuta, según cartas escritas en 2007, puede ser el caso más conocido oficialmente. De este tipo de crisis, desde 1948 casi hasta su muerte en 1997, la sufrió con solamente breves periodos de alivio. El fraile franciscano Benedict Groeschel, un amigo de la Madre Teresa, durante una gran parte de su vida declaró que la obscuridad le marchaba hacia el final de su vida. Sí, ya la puedes cerrar, Alaksha. Entonces, fíjense estas declaraciones. Aquí estamos viendo gente considerada en la historia de la humanidad como santa. Teresa de Calcuta es una persona elevadísima espiritualmente y una santa. Y sin embargo, ella la agarró la noche oscura del alma y no salió de ahí. No salió de ahí. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro proceso, porque si estas gentes tan santas y tan poderosas se quedaron en la noche oscura del alma, o sea, por ejemplo, en mi caso, puede suceder que yo deje este cuerpo todavía sin resolver esta noche oscura del alma, porque yo sigo todavía en esa noche oscura del alma. Sigo en Anarta Nibriti, ¿no? Entonces, fíjense ahí lo que dice, gente que le ha durado 45 años. Yo empecé a hablar esto con Marichi y al estudiar me di cuenta. A mí nadie me lo dijo, porque lo normal es que si hubiese una gente menos terca de lo que soy, lo que hubiera hecho es me inicio, tengo este malestar tan terrible después de iniciarme y voto todo y me voy de este proceso. Yo digo, este proceso es terrible. Te inicias y te sientes de la patada. Mejor me voy a una escuelita de yoga donde nos hagamos tontos y tomemos vino y departamos con las compañeras de la escuela de yoga, ¿no? Pero no, yo tenía mucha fe y dije, no, aquí hay algo muy bueno. Y yo ya había tenido mis realizaciones como Bhakta, entonces persistí en quedarme, ¿no? Pero cualquier otra persona lo hubiera votado, ¿no? Entonces, eh, aquí en relación con los versos, lo que yo les he dicho, ¿no? Brahma nos representa a cada uno de nosotros como co-creadores de esta realidad. Y que hay estas dos dimensiones, ¿no? Hacia abajo, hacia adentro, psicológica, o hacia arriba, buscar la conexión espiritual. Entonces, estos versos nos dicen que el conocimiento viene por revelación a lograrse una conexión exitosa con Krishna. Y Brahma tardó un tiempo inconcebible para lograr esta conexión, o sea que vivió su noche oscura, ¿no? Entonces, lo que hemos estado diciendo también, en el caso del devoto, esta etapa de limpieza interior se conoce como Anarta Nibriti o la noche oscura del alma. Es un proceso lento y difícil simbolizado por la batalla de Kurukshetra. Ocurre en paralelo con otras etapas, inclusive hasta Baba, ¿no? Al principio hay canto por obligación sin gusto, ¿no? Entonces, lo estaba diciendo de mi experiencia, ¿no? De que pues yo prácticamente no podía cantar el mantra. Entonces me empecé a ser especialista en Anarta Nibriti, ¿no? Cuando tienes alguna enfermedad que te aqueja o algo, pues en la medida en que vas estudiando te haces experto de eso. Entonces yo ya soy un experto de Anarta Nibriti. Entonces, un concepto muy importante para todo esto es lo que se llama la personalidad sombra. O sea, si no entendemos la personalidad sombra, no vamos a poder entender lo que nos pasa en Anarta Nibriti.
Y este concepto de personalidad sombra es muy importante porque como estamos en un universo que es fractal y holográfico, la personalidad sombra está en cada persona, pero la personalidad sombra también hay a nivel familiar. Y la personalidad sombra hay a nivel de una clase social. Y la personalidad sombra hay a nivel de un país. Entonces, por ejemplo, Alexia estaba hablando el domingo en su conferencia de la ira mal dirigida. Y esto, por ejemplo, nos habla mucho de la personalidad sombra de los mexicanos. Los mexicanos tenemos una personalidad sombra terrible. Los mexicanos aparentemente somos muy pacíficos, muy dejados, ¿no? Muy callados. Pero el mexicano tenía una ira en su interior tremenda y en el momento en que le estalla la ira, te descuartiza. Entonces, por ejemplo, toda la violencia que hay en México, que es notable a nivel mundial, tiene mucho que ver con la personalidad sombra de los mexicanos. Entonces, según esto se pretende, ¿no?, reprimir todo este mal y toda esta violencia y todos estos narcos que pululan en México. Pero esto no va a tener éxito hasta que los mexicanos no limpiemos nuestra personalidad sombra. Entonces, habría que hacer más bien un rollo psicológico a nivel nacional para que saliera esta personalidad sombra del mexicano y drenarla. Mientras no se drene, pues se va a seguir gastando muchísimo dinero en guardias nacionales y todo y no va a pasar nada. Entonces así pasa con el devoto. Cuando tú llegas con muy buenas intenciones a conciencia de Krishna, te inicias, comienza a Nartani Briti y sabemos por lo que Jesús ha predicado y por lo que dicen los Vedas, que tu misma práctica espiritual, porque empiezas en el Vajrayana Kriya o en el Sadhana Bhakti, empieza a ser práctica con seriedad, porque es una gente seria que quiere lograr resultados. Eso alimenta tus anartas, o sea, tu personalidad sombra se está alimentando de lo que le das a tu personalidad luz. Entonces, empieza una guerra entre tu personalidad sombra y tu personalidad luz, entre tu ego falso y tu ego verdadero. Y esta guerra es la guerra de Kurukshetra. Entonces, fíjense, ¿no? Algo que vimos también que parecía contradictorio hace unas clases, de que cómo los mismos antepasados dieron lugar a los Kurus y a los Pandavas. Lo que pasa es que esto, si lo ves de alguna manera psicologista, pues unos son la personalidad luz y otros son la personalidad sombra dentro del mismo linaje. Entonces, ¿qué te está diciendo Krishna? Krishna te está diciendo, este subproducto sombra siempre va a estar presente, tanto en linajes, como en familias, como en personas. Y estos malvados siempre se van a presentar. Y a lo mejor los malvados ni siquiera querían ser tan malvados. Esa es la parte crucial de esta conferencia que estoy dando yo. Yo quiero hablarles de que me voy a poner yo de ejemplo, que llega alguien sinceramente a la conciencia de Krishna, no conoce su personalidad sombra, comienza el proceso, se inicia porque le dan una facilidad así rápida de iniciarse, y el cuate empieza muy seriamente a cantar el mantra. Y se va espantando de la porquería que sale de su interior. Y se va espantando de todo. Entonces él dice, tengo que cantar más el mantra. Y empieza a cantar más y más y más rondas. Y eso empieza a alimentar más y más su personalidad sombra. Y el cuate acaba, pues, con lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad de todos los procesos espirituales. Acaba siendo un depravado, un loco, acaba siendo un cuate que hace barbaridades dentro de la organización espiritual. Y a lo mejor, y la parte crucial de esta conferencia es que era una persona de buena voluntad, que lo estaba haciendo realmente con buena voluntad. No era un demonio que se metió para destruir el proceso espiritual. Entonces, esto es muy importante porque Mahatma el domingo citaba a Srila Charyadev, que por qué había gente tan religiosa que en las tardes se dedicaba allá, o sea, salen de la iglesia y en la tarde se dedican a mentir, a robar, a hacer cuanta barbaridad. Y eso lo sabemos todos que es muy común y que ocurre, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Decía Srila Charyadev. Y Mahatma estaba diciendo el domingo de la importancia de generar una cultura bien organizativa, muy bien planeada, etcétera, para contener a las organizaciones, lo cual estoy de acuerdo, pero hay un momento de perplejidad de Mahatma que dice, bueno, pero lo tengo que pensar más porque yo veo que la filosofía, ¿no? Nosotros de repente como que se nos vuelve contra nosotros por la espalda y algo pasa que lo tengo que pensar, ¿no? Pues lo que pasa es lo que estoy diciendo yo, que increíblemente puede haber gentes de buena voluntad que al tomar este proceso
lo que hace es que se les dispara toda la personalidad sombra que tienen. Y esta personalidad sombra empieza a hacer destrucción en la vida de esta persona, en la vida de los que lo rodean y a destruir el ambiente espiritual donde está. Las gentes que condenaron a Jesús, yo no dudo que había ahí gentes de buena voluntad en el Sanedrín. De hecho, estaba Nicodemo, que fue el que le dio a Jesús el nicho donde pusieron el cuerpo de Jesús. Nicodemo dio esa cueva que era de él para que pusieran a Jesús. Y Nicodemo veía a Jesús con buenos ojos. Entonces ahí en el Sanedrín lo vemos. Yo no dudo que muchos de estos cuates entraron al judaísmo con mucha seriedad y le pegaron duro al proceso. Lo que pasa es que las personalidades hombres se les dispararon, se volvieron unos hipócritas y no se dieron cuenta. Lo más peligroso de esto es cuando no te das cuenta. Si tú empiezas a decir, chin, me está ganando la personalidad sombra, ¿qué me está pasando? Como yo tuve un poquito esa visión, pues ya la llevas de gane. Pero si no te das cuenta, empiezas a señalar a todos y empiezas a hacer un desastre. Entonces, mi hipótesis es que este problema que se ve, porque este problema no es un problema de ISKCON, es un problema a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, que los procesos espirituales han producido a las mejores y a las peores personas. Y lo vemos en el Bhagavatam también, con los Kurus y con los Pandavas. Y lo vemos inclusive con el hijo que tuvo Krishna con la Madre Tierra, que se volvió un demonio. Si el hijo de Krishna se puede volver un demonio, pues cualquiera de nosotros podemos volver un demonio. Yo en esto soy muy cuidadoso. Yo les digo, yo puedo caer de la conciencia de Krishna en cualquier momento. La etapa siguiente de estar bien afianzado se llama Nista, pero yo no estoy en Nista. Entonces a mí me puedes ver mañana persiguiendo y adorando a una prostituta y vas a decir, ahí va Dideva persiguiendo a una prostituta. ¿No? Entonces, nunca hay que vanagloriarse de que yo no me voy a caer del proceso. Se han caído gentes 100,000 veces más avanzadas que uno mismo, ¿no? Lo que se necesita, como yo puse aquí, ¿no? Para subir al cielo se necesita una escalera grande, que es el Mahamantra, y se necesita otra cosita, que es todo el trabajo psicológico tan profundo que tiene que hacer uno, ¿no? Entonces... Perdona, Dideva, es que hay varios comentarios en el chat. No sé si quieras que les demos. No, yo creo que al final, Alaksha, porque... ¿Te falta mucho? No, debe haber 100,000 comentarios. No, hombre, no voy ni en el 5%, perdón. Pero ahorita, ahorita las vemos, Alaksha, ¿sale? Ok, solo quedan 7 minutos. Entonces, este Anarta Nibriti yo creo que es una parte fundamental del camino espiritual, porque si no, no nos hubieran dejado la Bhagavad Gita y la batalla de Kurukshetra. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con este Anarta Nibriti? Pues se tiene que tener mucha fuerza y hay que, increíblemente, el mensaje que yo voy a dar hoy es que hay que dosificarse la cantidad de conciencia de Krishna que uno está aplicando de acuerdo a las reacciones que uno va teniendo, ¿no? Porque si te dosificas, si te das alguna dosis mucho más elevada de la que puedes digerir, es cuando vienen los problemas, siendo sincero, estoy hablando de gente sincera, cuando pueden venir los problemas que te rebasen, ¿no? Por ejemplo, de estos amigos que empezaron conmigo Conciencia de Krishna, un día 2 amigos que son solteros, bueno, uno es divorciado y el otro es soltero, dijeron que un maestro espiritual lo estaba invitando a irse de viaje con él 2 meses a todo el sureste mexicano. Y yo de repente pensé, estos cuates no saben a lo que se están exponiendo, porque esto es participar de la energía poderosísima del maestro espiritual día y noche durante 3 meses. Y eso, si no estás bien preparado, te puede tumbar del proceso. Entonces, fíjense qué cosa más increíble. Esto que estoy diciendo ahorita es la parte central de esta plática. Algo tan increíble como que te invite el maestro espiritual a irte 3 meses con él de viaje, puede ser tu caída del proceso. Toda esa energía que va a brotar el maestro. ¿Por qué? Porque no estás preparado psicológicamente para asimilarlo. Te va a desbalancear. Tu personalidad sombra es la que se va a alimentar durísimo de esa convivencia con el maestro y vas a regresar hecho un demonio. Y de hecho, cuando regresaron mis 2 amigos de ese viaje, uno de ellos estaba prácticamente fuera de sí mismo. Yo lo vi. Y estaba en el templo hablando mal de todos los devotos. Estaba blasfemando. Era un cuate que estaba listo para irse al infierno, literalmente. ¿Por qué no debería haberse ido al viaje? No debería haber sido al viaje.
porque no es gente que está preparada. Entonces, fíjense qué increíble. Un proceso muy potente, un proceso muy generoso, donde te pone que puedes convivir tete a tete con santos, puedes estar hombro con santos, puedes irte de viaje con esos santos. Ese es el peligro de este proceso. Entonces, inclusive podríamos decir que la potencia del proceso es proporcional a la cantidad de degenerados que se genera, que surgen. Fíjense qué increíble. Entonces, cuando estaba Krishna, pues la potencia en la tierra estaba al máximo. Y en este linaje donde iba a descender, donde iban a venir todos los asociados de Krishna y Krishna mismo, ahí estaba la potencia espiritual al máximo, ¿no? En los descendientes del rey Puru, ahí estaba la potencia. Y ahí que salieron los peores demonios y los santos más increíbles. Entonces, de ahí estoy basando todo lo que digo. ¿Y saben en qué lo estoy basando mucho? En mi propia experiencia, ¿no? Yo ya he entendido todo esto, yo ya he trabajado como personalidad sombra. Desafortunadamente no voy a poder decirles todo el trabajo que he hecho con mi personalidad sombra. Yo lo tengo ya muy bien estudiado. Y si yo les pongo mi personalidad sombra, todos ustedes se van a espantar y van a apagar este Zoom. Se va a salir el 80%, porque así no puede ser que tú en la sombra seas como estás diciendo que eres, ¿no? Pero yo me he dado cuenta cómo soy yo en la sombra y lo tengo bien estudiado. Entonces yo ya estoy trabajando con personalidad sombra y he empezado a drenar todo esto. Pero yo les comento para cerrar esta plática y me quedé en el 5% de la conferencia. Este trabajo con la personalidad sombra, tampoco hay que obligar a la gente, así como estoy yo, de que abre el sótano inmediatamente y saca toda la basura que hay, no, porque te mueres, te abrumas, te vuelves loco literalmente. Hay inclusive la posibilidad real y completamente cierta de volverte loco. Entonces, no hay que abrir el sótano hasta que estés listo y preparado para una batalla como la de Kurukshetra. Yo se los digo porque yo he abierto el sótano y yo venía muy preparado con terapias, yo ya había terapeado me sirvió mucho terapear gentes porque fue una especie de preparación para la terapia mayor que iba a hacer yo conmigo durante años, terapia y persona. Pero si no estás listo, tampoco es de que ya tienes que. Entonces hay que tener mucha paciencia con Anarta Nibriti. Yo tenía la duda, por ejemplo, de que si pudiera haber maestros espirituales que todavía estuvieran en Anarta Nibriti. Y por supuesto que ya me la contesté. Claro que sí. Anarta Nibriti se termina ya de manera clara hasta que Baba está bien establecido. Entonces, esto puede tardar, y lo que vimos, ¿no? Santos que 45 años no podían quitarse Anarta Nibriti, santos que murieron con Anarta Nibriti y hasta la siguiente reencarnación van a tener que seguirle pegando, etcétera. Entonces, es algo muy serio de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir, voy a tener que parar esto. Faltaron oír mantras, faltó ver muchas cosas, pero pues el tema es muy delicado y el tema es muy extenso. Desafortunadamente, 1 hora es muy poco para dar. Ya voy a terminar. Entonces voy a dejar de. Oye, pero muy interesante. Sí, ahora sí escucho todo lo que me quieran decir. Iba a ir con los comentarios del chat, pero vamos con Gokulananda. Sí, no, te quería decir una cosita. Mañana me toca a mí, pero si necesitas espacio, yo creo que podemos correrlo para que termines esto. Sí, si quieres, Gokula, te lo agradezco, tu enorme generosidad y amabilidad. Y si quieres, sí, Gokula. Hablamos mañana unos 15, 20 minutitos de esto, ¿no? Porque es un tema, si te fijas, muy controversial. Yo me estoy. Bueno, aquí es Krishna West, afortunadamente, pero si estuviera en el templo ya hubieran salido varios decirme blasfemo y ahorita estaría yo como Jesús, ¿no? Que lo querían apedrear afuera del templo. Esto es un tema delicadísimo. Vamos a hacer una cosa, si quieres te doy mis primeros 30 minutos y yo apuro los otros 30 con lo mío. Ahora, Gokula, te lo agradezco impresionantemente tu generosidad y así lo hacemos mañana para continuar con este tema y que es tan importante. Yo como hubiera deseado que me dijeran de esto, de que sabes qué, después de tu iniciación puedes tener este desierto y yo tuve que investigarlo yo solo. Entonces sí es muy importante que se sepa esto. A ver, ¿qué más, Alakshana? Sí, Agustín dice, pero ¿no sería un avance para esas almas haberse encaminado en un principio? No creo que sean propiamente cadáveres espirituales, son almas encaminadas ya,
Tal vez no en la vida actual, pero un avance en su siguiente vida. Un extraordinario comentario, Agustín, te felicito, tienes toda la razón. Y esto nos lleva al verso 9:30 de la Bhagavad Gita. No me metí en eso, que es todavía más polémica. Y así es, Krishna sí lo ve. O sea, Krishna, ¿qué te dice? Donde te quedaste, yo te voy a poner en tu siguiente reencarnación. Y de ahí arrancas. Y esto también nos hace ver algo que es que aparentemente es como inexplicable o contradictorio en nuestro desarrollo espiritual. Por ejemplo, si vemos a mi maestro espiritual, Srila Charyadev, el Anarta Nibriti fue un charquito de agua que ni lo sintió, pero porque Srila Charyadev ya venía muy, muy avanzado. Entonces, a veces en este proceso queremos lograr lo que seres muy avanzados logran, pero porque ya viene con un background increíble, o sea, suben el Everest con facilidad, pero nosotros no estamos así. Entonces, realmente nosotros pues nos van a poner donde estamos, donde nos quedamos, y eso nos va a ayudar mucho a subir la montaña después. Y aparte de estas personas que no lograron el proceso y que a lo mejor cometieron barbaridades, hay que tener mucho respeto por ellas. Y por eso está el verso 9:30 tan controvertido, donde Krishna dice, yo no los veo como grandes pecadores ni nada, sino que los ve como personas que pues, al tratar de subir la montaña les dio mal de la montaña, se volvieron locos, hicieron barbaridades, pero Krishna de alguna manera no los va a tratar con tanta dureza. O sea, si tú te suicidas porque, como un señor, ¿no? Que hace poquito Banca Azteca le quitó $1 millón y el señor se suicidó. O tú te suicidas porque empezaste a cantar el mantra y llevar tu conciencia de Krishna con mucha fuerza, te ganó la personalidad sombra y te acabaste suicidando. No son dos suicidios iguales. Krishna no los va a tomar igual. Créeme lo que no va a ser así, ¿no? Estos son temas muy delicados. Otra ¿Qué más, Alash? cosa dice también Agustín, dice, en mi opinión y de verdad en mi humilde opinión, porque sé que estoy aquí con grandes devotos, creo que la oscura noche del alma y lo que menciona que le sucedió a estas grandes personalidades se refiere al desapego material al que se le sometió después de entregarse a Dios, no al autoimpuesto el desapego, sino impuesto por Dios para elevarte, no es que caigas en tu espiritualidad. No, algo hay de eso. Obviamente el desierto te prepara para después poder caminar muy fácilmente en cualquier lugar. Sí, hay un poco de eso. Pero realmente la oscura noche del alma tiene que ver con Anarta Nibriti. Yo te pediría, Agustín, que investigues Anarta Nibriti así y te empapes de eso y verás a lo que me estoy refiriendo. Ok, Lulu dice, por favor quisiera entender mejor cómo el sadhana alimenta a los anartas. Lo que yo había entendido es que la práctica sadhana y en especial cantar los santos nombres purificaba. Sí, o sea, si recuerdas la famosa parábola de Jesús que se siembra una semilla y se empieza a regar. Entonces, cuando tú riegas, porque quieres, el bhakti se compara con una semilla. Entonces, cuando tú empiezas a regar una semilla, pues también las malas hierbas crecen alrededor de la semilla. Y Jesús dijo que había el peligro de que las malas hierbas ahogaran a la planta. Entonces, estos son los anartas que empiezan a crecer. Y bueno, yo tuve muchas discusiones con Anuradha, porque ya había yo predicado esto en Krishna West, en Coyoacán. Y Anuradha me decía, no, pero es que también te vuelves más sensible a ver las cosas. Tiene razón Anuradha. Yo ya me di cuenta de las dos cosas. Crecen los anartas, o sea, se manifiestan más, y tú te vuelves más sensible para ver tus anartas. La sadhana te hace más sensible para ver la porquería que hay dentro de ti. Porque nosotros lo que somos gente que vive en una casa con un sótano lleno de basura terrible, de cadáveres, por cierto, en el sótano. Y pues estamos en el jardincito, en la terracita, ¿sí? Y nadie quiere bajar al sótano. Y cada vez que se genera un cadáver, lo que hacen es que abren una compuerta y la echan al sótano. Pero un día hay que bajar y limpiar ese sótano. Entonces, conforme haces la sadhana, sí te vuelves más sensible a los olores putrefactos que emergen del sótano. Pero también, y las escrituras lo dicen y los Vedas lo establecen, los anartas también se empiezan a fortalecer. Entonces, ese es el peligro de esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay un ejemplo que da así la charla, así muy sencillito y rápido, que es si pones una rebanada de pan con mantequilla en el fuego o una rebanada de pan con ghee. El ghee es la misma mantequilla, pero ya clarificada, ya le quitaron las impurezas. Entonces, cuando pones el pan con ghee,
sale perfecto, no sale nada, pero cuando pones el pan con mantequilla al fuego, salen todas las impurezas. Entonces quiere decir que cuando nosotros ponemos el alma acondicionada al fuego del servicio devocional, entonces las impurezas son más visibles. No es que no estaban allí, es que son más visibles. Es lo que estamos haciendo, es como estar limpiando la casa que está llena de basura. Cuando no mueves nada, todo parece que está en orden y limpio, pero cuando empiezas a remover, tienes que sacar la basura, ¿no? Entonces, estás limpiando en realidad, pero estás viendo la basura. Si Siervas quería hacer un comentario. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Adideva. Son temas muy importantes, aunque quiero hacer una observación. A ver si Krishna me permite articularla adecuadamente. Generalmente en todo este tipo de análisis, ¿verdad? De hecho ayer pasó lo mismo, tiene que ver también con lo que mencionábamos ayer, que comentaba Prem, sobre confundir la mente. E incluso, por ejemplo, te escucho ahorita y en un nivel de discurso creo que es importante, es práctico, para, digamos, para ajustar el ego falso. Solo que creo que una de las importantes enseñanzas de Krishna precisamente es el notar que estamos por encima de esto. Y entre más nos quedemos en el discurso de soy este cuerpo, se vuelve más complicado. Por ejemplo, ahorita te escucho y todavía seguimos confundiendo la mente material, las circunstancias temporales, y eso ocasiona angustia, ocasiona mucha angustia. Sin embargo, cuando un practicante espiritual realmente se establece en la identidad, por lo menos de qué es, porque la identidad de quién soy es diferente, ¿no? La identidad de quién soy actualmente podríamos decir que está cubierta completamente, o sea, quién soy yo, es decir, en relación con Krishna, mi verdadera identidad, eso está completamente cubierto. Maya se encarga de que esté inaccesible completamente. Pero lo que Krishna nos permite hacer es entender que soy un alma espiritual, parte y porción de Dios, eterno sirviente de Krishna, con estas tres cualidades ontológicas inherentes y cualidades ontológicas de Sat, Chit y Ananda. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo este esfuerzo que es tanto trabajo de lograr, que es imprimir en nuestra mente material una identidad espiritual. Porque lo único que estamos haciendo ahorita aquí es buscar el sadhana bhakti, lo que hace es imprimir en una mente material a base de machetazos, a base de constancia, a base de darle duro, imprimir una identidad espiritual, pero todavía no clara, sino simplemente como objeto ontológico. ¿Sí? Y eso ciertamente es un trabajo muy, muy fuerte, ¿no? Y implica todo este proceso que estamos hablando de Anartha Nivriti, en el que pues grandes personalidades, incluso estamos hablando por ejemplo de Narada Muni. Narada Muni también, Krishna se le reveló una sola vez para incentivar su deseo, pero jamás en toda su vida, el resto de su vida, se le volvió a presentar. O sea, él tuvo que refugiarse en el recuerdo de cuando tuvo la presencia de Krishna, la voz de Krishna, y refugiarse en esa voz y anhelarla y desearla, pero no se lo volvió a presentar en toda su vida, ¿no? O sea, digamos que Narada Muni, después de escuchar a Krishna, el resto de su vida fue una oscura noche. O sea, él se la pasó cantando Hare Krishna, se la pasó meditando en Krishna, pero anhelando el que Krishna se le presentara de nuevo, por lo menos con esa voz,
¿no? Ni siquiera se le presentó visualmente, solamente fue un sonido, que no hay diferencia. Cuando entendemos eso no hay diferencia. Entonces, lo que quiero mencionar en esencia es, sí, tienes toda la razón, es muy difícil trabajar y moldear un ego material que está hecho, que está diseñado para alejarse de Krishna. Y al momento de que tú le quieres imprimir una identidad espiritual, pues obviamente va a ser es un desastre, ¿no? Es muy, muy complicado. Es muy complicado. Sin embargo, es posible, como dice Krishna, por medio de la práctica adecuada y el apego adecuado, básicamente. No voy a decir el desapego, la práctica adecuada y el apego adecuado. Y eso es todo lo que trata el Krishna Bhakti. De encontrar la práctica adecuada que empieza con la noción de identidad, y a partir de ahí esa noción de identidad te posiciona por encima del ego falso, ¿okay? Y te permite manipular el ego falso hasta cierto punto y hasta donde Paramatma te lo permita, porque ese ego falso viene con una inercia particular, que puede ser incluso asúrica. ¿Okay? Pero una persona que se posiciona por encima puede hacer esos esfuerzos de manipular el ego falso de cierta forma que lo puede ir mejorando en el transcurso del tiempo y simultáneamente se mantiene libre aparte de él. Entonces, no sé si logré explicarlo de forma adecuada, ¿ya? No, lo explicaste súper bien, Sirvas. Y se me hace, la visión que tú das es la visión de alguien que está en el penthouse. Tú naciste en familia de devotos. Y mi visión es la visión de los que estamos, de los de intendencia, que estamos abajo ahí batallando en el estacionamiento. Y la verdad, Sirvas, hay que ser autocríticos. Un día Marichi llegó y se me acercó y me dijo que el 99% de la gente se ha caído y ha dejado el proceso. Que si no, el templo estaría lleno. Entonces, yo estoy también haciendo esta clase en esa crítica. Hay que ver una manera en que la gente de abajo no tenga estas reacciones tan duras, porque aparte de las barbaridades que se han cometido en toda la historia de la humanidad, pues está que se cae un % elevadísimo de las personas. Entonces, tu visión es muy cierta y muy elevada, pero hay que bajarnos un poquito a ver cómo ayudar a la tropa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, por eso digo que lo que tú mencionas sí, es necesario. O sea, es para un cierto nivel, solo que sí hay que ver que sí es posible lograrlo, incluso en esta vida, y es cuestión de un instante. Y eso no quiere decir que las cosas terribles van a dejar de pasar en el plano material. ¿Sí? Pero eso tampoco quiere decir que tú no vayas a disfrutar de todos modos la tragedia de la película. O sea, a veces cuando una persona se posiciona adecuadamente, incluso la tragedia, pues la parte de la tragedia de la película es lo interesante, ¿no? Es cuando se va a poner bueno y a ver qué va a pasar y cómo se va a solucionar ¿no? Entonces, creo que es importante entender eso porque es la parte en la que encontramos alivio y donde podemos realmente disfrutar de esta simulación, ¿no? Porque de hecho esa es la única característica del alma. ¿Qué prefieres? ¿No? Krishna dice, Purusha Sukha Dukhanam Bokritehe Turuchate. El Purusha, la entidad viviente, es la causa o la razón de la alegría y la tristeza, de la experiencia de alegría y tristeza, del disfrute de la alegría y la tristeza. E incluso la tristeza se puede disfrutar adecuadamente en si no, entonces ¿para qué hicieran películas para qué hicieran las tragedias, ¿no? ¿Para quién quiere ver una tragedia? No, pues hay gente que disfrutamos la tragedia. También. Mañana, si quieren, seguimos un poquito con esto. Muchas gracias, Alaksha. No sé si haya otra cosa urgente. No, me parece que ya era como lo más que era importante recalcar y bueno, pues vamos a seguir viendo la película. Vamos a tratar de dejar que Krishna sea el que escriba los guiones de la película y nosotros nada más ver cómo pasa.
No, también nosotros hay que tratar de escribirlos al Akshae. Digo, Sí, junto con él. otra vez, tenemos pequeñas opciones, entonces hay que tomar la mejor opción para decidir, lograr qué voy a hacer en el cómo puedo yo ser más espontáneo, pero favorablemente y que complazca a Krishna. Porque también eso de que Krishna decida todo. Digo, pues qué aburrido. Krishna lo que quiere es que nosotros hagamos el show. Órale. Sí, pues ya estamos montados en el barco, ahora hay que llegar a concluir el viaje, no podemos hacer otra cosa, como dicen algo, de una mala ganga que tomaste, tratar de tomar lo mejor o de hacer lo mejor posible con eso. Gracias a todos. Gracias, cuídense Gracias, mucho. Nos vemos. Excelente, maravilloso. Nos vemos mañana, bonito día, bye. Bonito día.